de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. Las hélices zumbantes de mi MD 902 palpitaban contra el cálido aire de la tarde y sonreí. Desde los 1,5 kilómetros de altura, el suelo pasaba volando como un tapiz de bosques oscuros y campos verde prado. El sol colgaba bajo en el horizonte, en un pintoresco despliegue de deslumbrante naranja y oro, y a mi izquierda alcanzaba a distinguir la estrecha franja del río Ohio, reluciendo bajo la luz crepuscular. En esta época del año, los árboles estarían impregnados del dulce aroma de los brotes frescos, y las lluvias frecuentes dejaban pequeños retazos de niebla blanca y esponjosa flotando en las copas. Era una vista hermosa, una que me recordaba todos los días de la semana por qué ser piloto de helicóptero superaba con creces a volar en un jet comercial muy por encima de las nubes. 14 días más y estaré libre de deudas. Eso me hizo sonreír aún más. Había trabajado como piloto de vuelos charter desde que obtuve mi licencia a los 19 años. Y tras años de mantener la cabeza baja y trabajar duro, estaba a punto de realizar el último pago de una propiedad en el oeste de Pensilvania. Sin deudas, con una casa para reformar en 30 acres rurales solo para mí y un salario respetable para un piloto de 26 años, ansiaba disfrutar de la libertad financiera que se avecinaba. Quizá me tomaría unas vacaciones a algún lugar exótico como Venecia, Italia o la República Dominicana. O tal vez guardaría ese dinero para el día en que formara una familia. Recuerda, Claynon, un hombre de verdad cuida de los suyos. La voz de mi anciana abuela regresó desde lo más profundo de mis recuerdos, y su rostro orgulloso y bronceado por el sol emergió de la oscuridad. Ella y mi abuelo rhodesiano habían emigrado a los Estados Unidos cuando eran recién casados, justo cuando la violencia contra los descendientes de los Boers blancos en Sudáfrica se salía de control. Mi padre y mi madre murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 6 años, y fueron mis abuelos quienes me criaron. Debido a eso, crecí con un ligero acento que a muchos de mis compañeros de clase les parecía gracioso, y podía hablar tanto inglés como afrikaans, la lengua boer de nuestro antiguo hogar. Me acomodé en el asiento, estiré los músculos de la espalda y miré la foto pegada en mi consola. Mis padres flanqueaban a un yo de 6 años, sonriente y sin un diente, en la última Navidad que pasamos juntos. Mi madre resplandecía. Su cabello oscuro y sus rasgos italianos contrastaban fuertemente con el cabello rubio ceniza y los ojos azules de mi padre. A veces me gustaba imaginar que me sonreían con orgullo por lo bien que pilotaba el viejo pájaro plateado que mi compañía me había asignado. Y eso hacía que los vuelos largos y solitarios fueran más fáciles de sobrellevar. Los amo tanto. Sé que estarían muy orgullosos de su pequeño. De pronto, un parpadeo llamó mi atención.
orilla de la cabina y una fuerte ráfaga de viento sacudió toda la aeronave. Nubes espesas se cerraron sobre mi campo de visión como un mar de algodón gris. La sangre se me congeló en las venas e inhalé una bocanada de aire temblorosa. Aterrizar. Tenía que aterrizar. No quedaba otra opción. Los controles de vuelo no respondían y solo el Garmin había logrado volver a la vida. Quizá me había alcanzado un rayo y los sistemas eléctricos se habían frito. De cualquier forma, estaba demasiado oscuro para saberlo, pero parecía que se estaba gestando una tormenta. Y si no ponía los pies en la tierra pronto, podría meterme en un verdadero problema. Más vale prevenir que lamentar. Empujé hacia abajo la palanca de colectivo para iniciar un descenso lento y presioné el botón de transmisión de mis auriculares. A cualquier estación. Aquí Douglas 314 Foxtrot. Cambio. Nada. A cualquier estación. Aquí Douglas 314 Foxtrot. Solicito asistencia de emergencia. Cambio. Sigue sin haber respuesta. Maldita sea. Si la radio está muerta, de verdad estoy con el agua al cuello. Con la mano temblorosa, presioné el micrófono una vez más. A cualquier estación. Aquí. Como si se descorriera una cortina, la niebla se disipó alrededor de mi ventanilla y las palabras se me atascaron en la garganta. Sin los indicadores, no podía saber qué tanto había descendido, pero definitivamente estaba muy bajo. Árboles frondosos sobresalían del suelo y las colinas se convertían en altas crestas con valles de fondo plano, salpicados de campos y pastizales. La lluvia caía a mi alrededor, en cortinas frías y plateadas, algo normal a mediados de la primavera, en esta parte de Ohio. Lo que no era normal eran los incendios. Al principio, pensé que eran incendios forestales, por la cantidad de humo y llamas que brotaban de cada punto. Pero a medida que bajaba más, mis ojos se abrieron de par en par por el horror. Eran casas, granjas, cabañas, pequeños asentamientos que apenas llegaban a ser pueblos. Todos ellos escupían llamas anaranjadas y densas columnas de humo negro cargado de hollín. No podía oír nada por encima de las hélices del helicóptero, pero alcanzaba a ver los destellos en el suelo, a lo largo del camino, entre los árboles e incluso saliendo de los edificios en llamas. Pequeños chorros de luz dorada que escupían con furia hacia la oscuridad. Dios, son tiros. Eso es fuego de fusil. Muchísimo fuego de fusil. Diminutas figuras negras se movían veloces entre las sombras, apenas perceptibles desde donde yo estaba, a unos cientos de pies de altura. No distinguía mucho, pero algunas claramente huían perseguidas por las ráfagas amarillas de los disparos. Unos pocos vehículos de color gris oscuro avanzaban estrepitosamente por uno de los caminos de grava, barriendo las casas con fuego a su paso. Se estaban enfrentando, me di cuenta, la gente de las camionetas contra los lugareños. Era horroroso, como algo salido de un Afganistán devastado por la guerra, pero peor. Entonces vislumbré a los otros. No se movían como los demás, que huían de los vehículos oscuros o respondían al fuego desde posiciones a cubierto. Estas figuras esqueléticas avanzaban a grandes zancadas con un andar errático. Muchas corrían a cuatro patas como animales, saliendo de los árboles a docenas. Se lanzaban contra las ráfagas de balas sin vacilar, atacando a cualquiera que estuviera a su alcance. Y algo en su forma de moverse tan fluida, tan temeraria,
hizo que se me diera un vuelco el corazón. ¿Qué demonios es eso? Eco 4 Real, a emisor desconocido. Por favor, responda, cambio. Ahogando un grito de asombro, tanteé el panel de control con dedos torpes. La voz del hombre sonaba nítida y severa. No me había dado cuenta de que había soltado el botón de transmisión, así que volví a presionarlo. Hola, aquí Douglas 314 Foxtrot, saliendo de Pittsburgh, a cambio. Pasó un momento agónico, mientras yo continuaba pasando a toda velocidad sobre los árboles. Los incendios fueron quedando atrás, a medida que un bosque más silencioso se apoderaba del paisaje. Recibido, Douglas 314 Foxtrot. Le escuchamos fuerte y claro. Identifíquese e indique si transporta pasajeros o carga, cambio. Tragando saliva, miré las copas de los árboles, que se veían mucho más cerca de lo que deberían. ¿Qué tanto había bajado? Eco 4 Real. Mi nombre es Christopher Decker y viajo solo. Soy un vuelo charter desde Pensilvania que transporta equipo médico para la OSU en Columbus. Mis controles sufrieron daños y no puedo continuar de forma segura debido a la tormenta. Solicito permiso para aterrizar. Cambio. Observé el paisaje deslizarse debajo de mí, llegando a distinguir en una ocasión lo que parecía una pequeña iglesia blanca rodeada de chozas más chicas. Decenas de figuras en el patio me miraban fijamente mientras yo sobrevolaba una cresta imponente. Copia completa, Douglas 314 Foxtrot. Se le informa que su transpondedor indica que se encuentra dentro de una zona restringida. Por favor, cese toda comunicación por radio. Reduzca su velocidad, ascienda a 900 metros y diríjase al norte. Lo guiaremos desde allí. ¿Me copia? Cambio. El corazón me dio un brinco y solté un suspiro de alivio. Recibido, Eco 4 Real. Mi altímetro está fuera de servicio, pero haré lo posible por calcular la altitud a ojo. Cambio. Con eso, tiré de la palanca de colectivo hacia arriba e hice todo lo posible por calcular a ojo la distancia en medio de la noche que se cernía, mientras la lluvia seguía cayendo a mi alrededor. Esto tenía que ser algún tipo de desastre o disturbio, me dije, buscando una respuesta más coherente y tranquilizadora. Después de todo, la voz de la radio sonaba militar y aquellos vehículos parecían llevar armamento pesado. Tal vez estaba ocurriendo algún tipo de agitación social de la que aún no me había enterado. Aunque es bastante raro que pase en zonas rurales. Entiendo que ocurra con universitarios consentidos, pero nunca antes había visto a los granjeros alterarse tanto. Por lo general, adoran al ejército. Algo se movió en el rabillo de mi ojo y me giré por reflejo. Se me abrió la boca y me quedé congelado, incapaz de gritar. En el cielo, justo a mi lado, planeaba una enorme sombra, cuyas alas coriáceas cortaban la penumbra sin esfuerzo, batiéndolas solo de vez en cuando para mantenerse en el aire. ¡Oh, santo Dios! Estaba demasiado oscuro para distinguir su color, pero por su forma de moverse, supe que no era otro helicóptero. No, esa cosa estaba viva. Tenía fácilmente el tamaño de una avioneta y medía más del doble de largo que mi pequeño McDonnell Douglas. Una larga cola se arrastraba tras ella y remataba en un hocico con una marcada forma de flecha, rodeado en la parte posterior de la cabeza por espinas que parecían ramitas. Las patas que tuviera estaban encogidas bajo el cuerpo como las de un pájaro, pero su piel se veía rugosa y nudosa, casi como la corteza de un árbol. Sin detenerse, la gigantesca entidad de alas de murciélago volaba a la par mía, como si mi presencia no fuera más que la de una mosca molesta
zumbando alrededor de su cabeza. Apretando el interruptor del micrófono con tanta fuerza que creí que rompería el plástico, susurré por los auriculares, olvidando todo protocolo de radio. Hay algo aquí arriba. La estática crepitó. Douglas 314 Foxtrot, repita lo último. Su señal es débil e ilegible, cambio. Digo que hay algo aquí arriba. Gruñí al micrófono, todavía aferrado a los controles del helicóptero, temeroso de desviarme un solo centímetro de mi rumbo, por si a esa monstruosidad se le ocurría volverse en mi contra. Una cosa jodidamente enorme, justo a mi lado. Lo juro, parece un murciélago, o no lo sé. Cálmese. El hombre al otro lado de la línea también rompió su estricta disciplina. Su voz era profunda, pero serena. No atacará si no se mueve demasiado rápido. Aléjese lentamente de ella y siga ese rumbo hasta que la pierda de vista. No tuve tiempo de pensar en lo mal que sonaba aquello, en cómo el tono riguroso del hombre había cambiado a uno de absoluta familiaridad, ni en el hecho de que no se hubiera sorprendido lo más mínimo por lo que le acababa de decir. En su lugar, alejé lentamente el helicóptero de la enorme amenaza e incrementé la velocidad en intervalos minúsculos. En cuanto estuve a una distancia aproximada de 2 campos de fútbol, me permití relajarme y presioné el interruptor del micrófono. No me estás siguiendo. ¿Está seguro? Mirando las enormes alas batientes, asentí, y luego recordé que esa cosa no podía verme. Sí, estoy bastante lejos. Bien, gracias, señor Decker. Y entonces la radio se apagó por completo. Sentí un vacío en el pecho, un peso que me revolvió el estómago. Esto no estaba bien, nada de esto. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía de la cosa que acababa de ver? ¿Qué se suponía que...? Un destello de luz estalló entre los árboles a mi derecha y se disparó hacia el cielo, arrastrando una larga estela de humo. ¿Pero qué demonios? Por instinto, di un viraje brusco a la palanca de cíclico hacia un lado y el helicóptero se ladeó para esquivar el cohete. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Mi mundo se sacudió. El metal rechinó y una docena de alarmas empezaron a sonar dentro de la cabina en una cacofonía de pitidos y sirenas. Llamas naranjas y rojas iluminaron el cielo nocturno justo detrás de mí, y afuera el horizonte comenzó a girar salvajemente. Una bocanada de calor brotó de la puerta de la cabina y percibí el olor grasiento a aceite quemado. Los cinturones de seguridad se me clavaron en los hombros y con un último jalón, los auriculares de la radio se desprendieron de mi cabeza. Desesperado, tiré de los controles, luchando contra el aparato, mientras caía girando hacia el suelo, envuelto en una corona de fuego, con los árboles negros como la tinta, abalanzándose a mi encuentro. El helicóptero entró en autorrotación completa. El cielo pasaba borroso afuera y las alarmas berreaban en un chillido de muerte. El pánico golpeó mis sienes. Grité con todas mis fuerzas y por un breve segundo mis ojos se clavaron en el pequeño Garmin negro que seguía instalado sobre mi panel de control. Su pantalla dejó de parpadear y se fijó en el mapa del misterioso condado de Barron, con una pequeña flecha roja en el centro de la pantalla y unas pocas palabras apareciendo justo debajo. Los árboles se clavaron contra el cielo. Los cinturones me estrujaron el torso. Los cristales estallaron a mi alrededor y el mundo se volvió oscuro.
sabor a cobre, espeso, cálido y penetrante. Me llenaba la boca, apestaba a metal en mi nariz y me obstruía la garganta, asfixiándome. En la penumbra luché por encontrar una superficie, una salida, ciego y entumecido en la oscuridad. Por aquí, Kleinen. La voz de mi abuela resonó desde algún lugar entre las sombras. Por aquí. Abrí los ojos de golpe y tuve una arcada, escupiendo un chorro de color rojo. El dolor me palpitaba en las costillas y una fuerte presión me producía un hormigueo entumecedor en los hombros. La sangre rugía en mis sienes y las estrellas bailaban ante mis ojos en un despliegue mareante. El aire húmedo de la noche besaba mi piel y algo pegajoso me cubría la cara, el cuello y los brazos, que colgaban apuntando directo hacia el techo. No estaban apuntando hacia arriba, sino hacia abajo. Parpadeé ante el techo arrugado y desgarrado de la cabina, sin rastro de cristales, con el aluminio gris desmenuzado como papel tisú. Justo al otro lado de las ventanillas rotas, el denso pasto azul de los Apalaches y los matorrales de tallos gruesos se mecían bajo una brisa débil, a contraluz por los destellos de los relámpagos de la tormenta que rugía arriba. Hojas verdes y marrones lo cubrían todo en una alfombra húmeda de formas triangulares, y en algún lugar cercano cantaba un grillo. Al mover la cabeza de un lado a otro, me di cuenta de que colgaba boca abajo, dentro del helicóptero destrozado, con la mitad superior enterrada en el lodo. Podía oír el siseo y el crepitar de las llamas, el golpeteo de la lluvia al caer sobre el aluminio caliente y los pequeños incendios de matorrales alrededor de la aeronave, derribada, extinguiéndose en la hierba alta y húmeda. El acero calcinado y el aceite quemado contaminaban el aire, casi con tanta fuerza como el hedor metálico y cobrizo en mi nariz dolorida. Me derribaron. Ese tipo quiso matarme. No tenía sentido. Había seguido sus órdenes, había hecho todo lo que me dijeron, y sin embargo, en el instante en que me alejé de manera segura de lo que fuera esa cosa en el cielo, dispararon. No contra ella, sino contra mí. Al mirar hacia abajo, o más bien hacia arriba, a mi pecho, ahogué un grito, algo que me costó más trabajo que antes. La camisa azul marino se me pegaba al torso con varias manchas grandes de un rojo oscuro y oxidado. La mayoría eran cortes limpios, pero en dos de ellos sobresalían trozos de cristal, uno alarmantemente más grande que el otro. Goteaban sangre de un rojo cereza sobre mi rostro invertido y me invadió una oleada de náuseas. Tengo que bajar. Flexioné los brazos para intentar recuperar algo de sensibilidad, rogando que no hubiera nada roto. Medio entumecido por llevar tanto tiempo colgado, palpé mi cuerpo dolorido hasta que sentí la hebilla de los cinturones de seguridad. Bien. Siseé entre dientes en un esfuerzo por contener el pánico. Puedes hacerlo. Solo agárrate fuerte. Muy fuerte. Aquí vamos. Todo pareció dar un vuelco.
y me deslicé del asiento para desplomarme hacia el agujero lleno de fango en el techo de la cabina. Mis dedos estaban resbaladizos por la sangre y se deslizaron con facilidad sobre el liso asiento de imitación de cuero del piloto. El cinturón de hombro se enganchó en los trozos de cristal que se encontraban justo debajo de la última costilla izquierda, y un dolor al rojo vivo me atravesó por completo. Grité. Mi rodilla derecha chocó contra el borde del techo de aluminio y ambas manos se hundieron en un montículo de fragmentos de vidrio cubiertos de hojas en el lado opuesto del agujero. La cabeza me daba vueltas. Volver a estar boca arriba fue suficiente para que las sombras me mordisquearan el rabillo del ojo, obligándome a respirar lentamente. Luché contra el impulso de desmayarme y me deslicé hacia atrás para sentarme en el techo liso. Di la vuelta a las manos para ver media docena de trozos de vidrio transparente, incrustados en mi piel como parásitos codiciosos, mientras la sangre roja brotaba alrededor de las nuevas heridas. Váyanse al diablo. Escupí hacia los escombros con lágrimas de rabia en los ojos. Los fragmentos salieron con bastante facilidad y los cortes no eran tan profundos. Pero eso no era lo que me preocupaba. En mi pecho, el único trozo de cristal de la cabina que quedaba era casi tan grande como la palma de mi mano y dolía muchísimo. El simple hecho de tocarlo se sentía como una tortura autoinfligida, pero sabía que tenía que salir tarde o temprano. Por favor, que no corte ninguna vena. Secándome las manos en los vaqueros, agarré el fragmento con ambas manos y tiré de golpe. El fuego rugió sobre mis costillas y la sangre caliente me hizo cosquillas en la piel pálida y ya mugrienta. Me llevé una mano a la herida, presionando con fuerza, y gruñí una serie de palabrotas llenas de odio por las que mi abuela me habría dado una bofetada. Tumbado boca arriba, miré a mi alrededor el desordenado compartimento de carga del M de 902. La mayor parte de los suministros médicos habían estado en cajas de cartón sujetas con pesadas correas de remolque de nylon, pero varias cajas se habían roto con la fuerza del impacto, esparciendo vendajes, jeringas y frascos de pastillas por todo el abarrotado interior. Llamas anaranjadas devoraban la caja, situada más al fondo. La sección de la cola había desaparecido hacía tiempo, pero la parte delantera de la bodega estaba intacta. Un desastre de fácilmente $1 millón que me habría hecho desmayar en cualquier otro viaje. Pero hoy era un regalo del cielo. Medio ciego en la oscuridad, avancé a gatas guiándome únicamente por la luz del fuego y los relámpagos, con la rodilla derecha doliéndome. Como un mapache lisiado, fui recogiendo cosas a mi paso, consciente de que los 2 palés de suministros intactos pesaban justo sobre mi cabeza. Había tomado varios cursos diferentes de primeros auxilios con unos amigos de caza, y los reflejos mentales se activaron para ayudar a calmar mi mente exhausta. Aparte de mi pecho y estómago magullados, el resto de mi cuerpo permanecía casi ileso.
Tenía moretones desagradables por los cinturones de seguridad, la rodilla derecha hinchada y la nariz ligeramente torcida y con costras de sangre, pero por lo demás estaba intacto. Rociando cada rasguño y corte con una botella de alcohol isopropílico que encontré, usé suturas de mariposa en las laceraciones más pequeñas que salpicaban mi piel. Envolví mis maltratadas palmas con gasa blanca y suave y examiné el gran corte donde había estado el último fragmento, deteniéndome solo cuando estuve seguro de que no quedaban trozos de vidrio incrustados en mi carne. No está tan mal. Gruñí para mis adentros, intentando sonar tan impasible como lo haría un médico. La costilla debió detenerlo, aunque va a necesitar puntos. Eso va a ser divertido. Buscando entre las cajas rotas, no encontré hilo de sutura, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, noté una pequeña caja que decía engrapadora cutánea médica. Saqué la pequeña engrampadora de plástico blanco de su empaque y examiné el dispositivo. Nunca había hecho esto antes, solo lo había visto en las películas, y aunque el corte en la piel me dolía, me pregunté si esto no sería peor. Tienes que hacerlo. Ese sangrado tiene que parar. Además, nadie va a venir a rescatarte. No con esos psicópatas lanzacohetes allá afuera. Inspirando profundamente, junté la piel alrededor de la herida con los dedos y presioné la boca de la engrampadora contra ella. Un pinchazo agudo, como el de una aguja, me mordió la piel, pero no dolió ni de lejos tanto como el propio corte. Fui avanzando a lo largo de la laceración de 2 pulgadas y solté un suspiro de alivio cuando terminé. Hoy no me voy a desangrar. Apliqué un poco de ungüento alrededor de las grapas antes de enrollar más vendajes sobre la herida. Tomándome unos analgésicos de baja potencia que habían caído de la carga, me arrastré y salí por la ventanilla rota, más cercana hacia la hierba húmeda. Las gotas de lluvia besaban mi rostro, limpias y frescas sobre mi piel sudorosa. A pesar de la densa capa de nubes, los constantes relámpagos de la tormenta me permitían vislumbrar el mundo a mi alrededor. Mi helicóptero yacía sobre su lomo, con las hélices rotas como lápices y partes de él ardiendo en pedazos por todo el pequeño claro entre los árboles. Matorrales que me llegaban al pecho crecían por todo el terreno bajo, con charcos de agua estancada aquí y allá. Todavía me zumbaban los oídos por el impacto del choque, pero empezaba a distinguir más grillos, ranas e incluso algunas aves nocturnas cantando en la oscuridad, como si no notaran la enorme mole de metal en llamas que había caído del cielo. Arriba, el trueno seguía retumbando, el viento débil silbaba y había otros destellos en el horizonte, anaranjados y rojos, con chasquidos que no sonaban precisamente a relámpagos. Las armas siguen peleando. Por instinto, saqué mi teléfono celular y toqué la pantalla. Parpadeó al encenderse, pero por más que lo intenté, no logré comunicarme con nadie, ni siquiera con la función de emergencia diseñada para funcionar sin señal. La complicada maravilla de nuestro mundo moderno no era mucho mejor que un pisapapeles glorificado. Aturdido, me senté de espaldas al helicóptero y apoyé la cabeza contra la cubierta de aluminio de la aeronave. ¿Cómo había pasado de un viaje rutinario de suministros médicos
a quedar varado en esta parodia infernal de la América rural era algo que no sabía, pero una cosa era segura. Necesitaba un plan. Quienquiera que hubiese disparado el misil ya podría haberse puesto en contacto con mi compañía de vuelos charter, inventando alguna excusa para evitar que vinieran a buscarme. Nadie más sabía que estaba aquí, y aunque ahora tenía 6 grapas sosteniendo la peor de mis heridas cerradas, sabía que necesitaba atención médica adecuada. Si quería vivir, tendría que rescatarme a mí mismo. Mi mochila. Tengo que conseguir mi mochila de emergencia, agarrar algo de equipo y luego dirigirme a otra parte. Me llevó un tiempo rescatar mi mochila de paracaidista de lona verde de su lugar, detrás del asiento del piloto, y llenarla con cualquier suministro que pudiera rebuscar. Mi rodilla no parecía estar rota, pero vaya si dolía, y me aterraba la idea de caminar sobre ella durante kilómetros y kilómetros. En lugar de eso, me concentré en hacer un inventario de mi equipo e intentar idear un plan de acción medianamente inteligente. Tenía una cantimplora de acero inoxidable con una de esas tazas desmontables en la parte inferior, un pequeño kit de pesca, algo de cinta americana, un encendedor, una linterna LED negra con 3 baterías de repuesto, unos cuantos mapas de carreteras maltrechos con una brújula, un par de calcetines de repuesto, suministros médicos de la carga y un poncho impermeable de plástico verde, bosque muy simple. También logré desenterrar una videocámara digital que funcionaba, un regalo de Navidad que mi abuela me había hecho hacía unos años, aunque no estaba seguro de querer filmar nada en un estado tan miserable. Por último, como se trataba de un viaje de suministro privado desde una zona de almacenes cerca de Pittsburgh, directamente hasta la pista de un hospital en Ohio, había podido traer mi K.A. Bar, un cuchillo robusto y brutalmente simple, diseñado para el cuerpo de marines que usaba cada vez que iba de campamento. Era una miseria en comparación con el fusil que deseaba tener conmigo, pero eso ya no importaba. Tenía lo que tenía, y dudaba que mi fiel armalite me hubiera aliviado el dolor de rodilla de todos modos. Encendiendo mi linterna, me acurruqué con el poncho sobre los hombros dentro de los restos del helicóptero y examiné los polvorientos mapas de carreteras. Una pequeña parte de mí esperaba que surgiera una solución del papel descolorido, pero no fue así. Todos eran mapas del oeste de Pensilvania y el este de Ohio. Ninguno de ellos mencionaba el condado de Barron por ningún lado. El hombre de la radio dijo que me dirigiera al norte, justo antes de que me derribaran. Eso significa que deben estar acampados al norte de aquí. Al sur estaba ese convoy y las casas en llamas, así que esa no es una opción. Quizá pueda retroceder hacia el este por donde vine. Como si fuera una señal, un suave estallido resonó desde el horizonte oriental y estiré el cuello para mirar por la ventanilla del helicóptero, divisando más destellos artificiales sobre las copas de los árboles. Estupendo. Siseé entre dientes, consciente de cómo la temperatura había bajado a unos fríos 60 grados Fahrenheit y de que, a pesar de las condiciones, el estómago me había empezado a rugir. No vamos a ir por ahí, ¿verdad? Toca el oeste. Alejarme de mi pobre 902 resultó ser más difícil de lo que había anticipado. A pesar de los cristales, los fuegos mortecinos y la oscuridad,
todavía conservaba una esencia familiar y humana. Sentarme dentro me hacía sentir seguro, a salvo, incluso tranquilo respecto a la situación. En cualquier otra circunstancia, me habría quedado con la aeronave derribada a esperar ayuda, pero sabía que los hombres que me derribaron probablemente encontrarían el lugar del impacto y no quería estar allí cuando lo hicieran. A diferencia de gran parte del centro y oeste de Ohio, el sureste es montañoso, lleno de matorrales y tupido de densos bosques. Las espinas se enganchaban en mi delgado poncho y me cortaban las perneras de los pantalones. La rodilla me palpitaba. Cada paso era una forma de tortura autoinfligida. La lluvia no paraba, una llovizna constante que caía desde arriba, lo suficientemente fría como para volverse problemática a medida que pasaba el tiempo, haciéndome tiritar. El lodo se resbalaba bajo mis tenis y cada árbol parecía 10 veces más grande bajo el haz parpadeante de mi barata linterna. Un miedo gélido me erizó la nuca ante algunos de los sonidos que me recibían en medio de la penumbra. Había ido de campamento muchísimas veces, tanto en Pensilvania como en otros lugares, pero estos ruidos eran algo de otro mundo para mí. Extraños aullidos, chillidos y graznidos impregnaban el cielo empapado por la lluvia. Algunos eran casi rugidos, mientras que otros bordeaban lo humano en su entonación. Cuanto más caminaba, más tenue se volvía el tiroteo distante y más frecuentes eran los ruidos extraños, hasta que las sombras parecieron llenarse de ellos. No me atrevía a apagar la linterna, o me quedaría completamente ciego en la oscuridad, pero una vocecita en la parte posterior de mi mente me gritaba que era demasiado visible, avanzando con estrépito por el lúgubre bosque, mientras mi largo haz de luz apuñalaba el abismo. Sentía como si 1.000.000 de ojos estuvieran fijos en mí, estudiándome, cazándome desde los matorrales circundantes, y recordé con amargura cuánto me gustaba de niño la vieja serie de televisión Survivorman. No es tan divertido estar en el bosque de noche, especialmente solo. Una rama se rompió en alguna parte detrás de mí y me di la vuelta de golpe, con una mano temblorosa apoyada en la empuñadura de mi kabar. Nada más que árboles, arbustos y la lluvia goteando en la oscuridad. Este es estúpido. Me susurré a mí mismo para mantener los nervios a raya mientras giraba lentamente en mi lugar. Debería haber ido hacia el este de todos modos. Dios sabe cuánto tiempo voy a tener que... Un quejido de algo enorme resonó desde algún lugar a mi derecha, y mi cuerpo giró para hacerle frente, sacando de un tirón el cuchillo de mi cinturón fuera de su funda. Se sentía tan pequeño e inútil en mi mano, y contuve una oleada de miedo nauseabundo. El sotobosque crujió y se rompió. Algunos árboles jóvenes se sacudieron, y desde lo más profundo de la penumbra, 2 orbes amarillos parecían brillar en la oscuridad. Atravesaron la niebla entre los árboles, transformándose en delgados dedos de luz dorada que barrían de un lado a otro en la oscuridad. El hielo se incrustó en mi sangre
y me quedé congelado en el sitio, mordiéndome la lengua para contener el grial cuando lo vi. Estaba a solo unos metros de distancia, una forma enorme que se alzaba a unos buenos 10 metros de altura entre las sombras arremolinadas. ¿Qué demonios es eso? Una piel negra y aceitosa que parecía brillar con tonalidades opacas bajo los destellos de los relámpagos. No pude distinguir qué era aquella cosa a primera vista, ya que la oscuridad de la noche no ayudaba mucho, pero cuando un relámpago caía e iluminaba por un segundo el lugar, pude darme una idea de lo que era aquella cosa. La enorme forma que tenía al frente se parecía a un... Dios santo. Es una especie de pulpo gigante. Y una segunda luz del relámpago me lo confirmó. En la fracción de apenas un segundo pude ver a una especie de pulpo gigante, con sus largos tentáculos enroscando un enorme árbol que casi llegaba hasta la cima. Un relámpago cruzó el cielo arriba y la cosa que estaba frente a mí parpadeó con unos ojos amarillos. Maldiciendo entre dientes y sin comprender aún lo que estaba viendo, me lancé hacia los arbustos y el mundo estalló a mi alrededor. Bajo mis pies, el suelo tembló y la cosa arremetió detrás de mí en una cacofonía de golpes que hizo que mi corazón, ya acelerado, se saltara varios latidos. De pronto, otra de esas cosas salió de un acantilado que tenía a mi izquierda, estirando sus largos tentáculos, aferrándose a los árboles. Y otro más, este un poco más pequeño que el resto, apareció por entre unos arbustos cubierto de enredaderas, produciendo un sonido que ningún animal conocido en este planeta lo hubiera podido realizar. Mis respiraciones se volvieron cortas y agitadas mientras corría con todas mis fuerzas. La rodilla me ardía y choqué contra espinas y zarzas sin pensar en lo mucho que me estaban cortando. El poncho barato se rasgó y me lo quité de un tirón cuando se enganchó en la rama de un árbol. La cosa que había aparecido de entre los arbustos se sacudió su manto de enredaderas y saltó a un grupo de árboles justo delante, obligándome a desviarme para evitar ser embestido con la adrenalina por las nubes. Resbalando y tropezando, me abrí paso a través de un matorral de rosas multiflora y salí a una llanura oscura y despejada. Casi me detengo en seco patinando. Lo que alguna vez había sido un campo bastante grande, ahora apenas me llegaba a los cordones de los zapatos. La hierba había sido carbonizada y quemada. La tormenta en las alturas iluminaba enormes piezas de restos que yacían esparcidas por la parcela de casi 40 acres, y alcancé a distinguir la silueta ennegrecida por el fuego de un fuselaje que descansaba a 100 yardas de distancia. Parecía que el avión había sido derribado hacía tiempo, ya que no quedaban llamas encendidas, y me lancé hacia él con una desesperación frenética. La hierba quemada y la capa superior de tierra marrón y grasienta chapoteaban bajo mis pies, y podía oír el crujido del lodo de aquellas cosas que me perseguían. La lluvia me empapaba hasta los huesos
y los pulmones me dolían por aspirar el aire húmedo de la noche. Un dolor punzante apareció en mi costado y maldije por no haberle dedicado más tiempo al cardio en el gimnasio. De pronto, algo se enganchó en el cordón de mi zapato izquierdo y caí disparado al suelo, saboreando el lodo y sangre entre los dientes. Arañé el lodo, rodé y vi como un tentáculo se estampaba a escasos centímetros de donde había estado mi cabeza. El pulpo, el más pequeño, se alzaba sobre mí y se disputaba la posición con el segundo y el primero, al que había visto con sus enormes tentáculos elevados por las copas de los árboles hasta el cielo. No parecían decidirse sobre quién tendría el placer de pisotearme hasta matarme, y como una manada de ñus en estampida, trabaron sus largos tentáculos en una colosal pelea a empujones. A cuatro patas me escabullí de debajo de aquellas bestias en pugna y corrí hacia el avión aplastado, un DC-3 pintado de blanco que parecía haber sido cortado por la mitad por la hoja de un cuchillo gigantesco. Pasé junto a una sección de ala rota, los restos aceitosos de un motor turbohélice y una rueda mutilada del tren de aterrizaje. Escalando sobre un montón de lodo, me colé por la parte trasera de la cabina de vuelo en ruinas y me dejé caer en la oscura bodega de carga. No bien mis tenis tocaron el frío suelo de metal, todo el avión se sacudió por el impacto de algo pesado que lo embistió justo afuera. Caí de rodillas, gritando de dolor cuando, una vez más, me las arreglé para golpear la rodilla adolorida contra un soporte en la pared. Mi mano se untó de algo pegajoso y busqué a tientas mi linterna. Esta se encendió, formando una esfera vacilante de luz blanca en la oscuridad absoluta, y luché contra las ganas de vomitar. 3 personas, o lo que quedaba de ellas, yacían esparcidas por la estrecha zona de carga. Una sangre de color roja burdeos cubría las paredes, el suelo y coagulada bajo mis zapatos salpicados de lodo. Trozos de carne y vísceras estaban pegados a todo, y jirones de tela colgaban de secciones expuestas de huesos rotos. Una inquietante serie de huellas de manos ensangrentadas adornaba las paredes, y la única razón por la que podía asegurar que habían sido 3 personas eran los zapatos. Todos ellos tenían los huesos del tobillo sobresaliendo por encima de calcetines empapados de sangre. Olía con un dulzor rancio, un olor extraño y nauseabundo que se colaba en mi nariz y se asentaba en la parte posterior de mi lengua como un parásito alienígena. De pronto, algo brilló bajo el haz de mi linterna. Un arma, y mi pulso se aceleró mientras desprendía el objeto del brazo mutilado que todavía se aferraba a él. Habría sonreído de no ser por el hecho de que el avión continuaba sacudiéndose y tambaleándose bajo el ataque de aquellas cosas salidas del averno afuera. La pistola parecía vieja, pero bien mantenida, aparte de la ligera capa de sangre oscura que manchaba su empuñadura redonda de madera. Se sentía pesada pero cómoda en mi mano, y le di la vuelta para leer las palabras Waffenfabrik Mauser, estarcidas en el armazón, con un gran número 9 rojo tallado en la empuñadura.
por alguna razón, me recordó vagamente a los blasters de Star Wars. Manipulé un pequeño interruptor que parecía un seguro en la parte trasera del arma y tropecé hacia una brecha en el abollado fuselaje del avión para apuntar a los faros que me rodeaban. La vieja arma se sacudió con fiabilidad en mi mano, con su largo cañón escupiendo un pequeño chorro de fuego en la noche. No tenía idea de si le había dado algo, pero aquellas cosas retrocedieron, produciendo un sonido extraño en señal de confusión. Dieron la vuelta y reptaron hacia la línea de árboles tan rápido como sus largos tentáculos se lo permitieron, terminando todo aquel calvario tan rápido como había comenzado. Perplexo, me quedé mirando la pistola que tenía en la mano. Pero entonces, una gran sombra negra como la tinta se deslizó desde las nubes y el pulpo más pequeño se movió demasiado lento para reaccionar a tiempo. Con una violencia atroz, la cosa fue revolcada sobre su costado, esparciendo pedazos de carne y una sustancia oscura por el campo lodoso. Un sonido horrible que asimilé a lamentos de agonía se escucharon mientras dos enormes patas con forma de garras se aferraban a él y la colosal cabeza de la criatura voladora descendía para desgarrar varios tentáculos a la vez. El horrible lamento se dejó de oír y la enorme entidad voladora echó la cabeza hacia atrás para tragarse una masa de lo que parecían enredaderas negras y pegajosas del interior de la cosa. A esta distancia, ahora podía ver que la criatura voladora tenía dos patas y llevaba las alas semiplegadas como un buitre que ha descendido para alimentarse de carroña. Su cabeza se giró ligeramente y bajo el resplandor de otro relámpago se me cayó la mandíbula al darme cuenta de lo que era. Un tronco de árbol. Es un tronco de árbol podrido. No podía distinguir dónde empezaba la bestia reptiliana y dónde terminaban los componentes orgánicos del árbol. La parte delantera de la cabeza tenía la forma de un leño, mientras que la mandíbula inferior se parecía a algo salido de una película de dinosaurios. Su piel lucía idéntica al exterior de un nogal americano, pero se flexionaba con una flexibilidad sutil que denotaba algo más cercano a la piel. Espinas afiladas como ramas se extendían a lo largo de su lomo y hasta el final de su cola, la cual terminaba en una enorme maza redonda con la forma de un nudo de árbol enfermo. Agachada sobre sus dos patas traseras, apoyaba los extremos ganchudos de sus alas plegadas contra el suelo como un murciélago, alzándose más alta que un edificio de 5 plantas. Bajo los pliegues de su cabeza blindada, un par de ojos saltones como los de un camaleón giraban constantemente en sus órbitas, escudriñando la oscuridad en busca de amenazas mientras comía. Una de sus pupilas negras se fijó en la ventana a través de la cual yo miraba, y mi corazón se detuvo. La bestia me contempló por un instante, con un curioso olfateo de lado. Con un movimiento de cabeza orgulloso y desdeñoso, la sombra del cielo separó hileras de dientes afilados como navajas para soltar un rugido que sacudió la tierra bajo mis pies. Era el grito de guerra triunfal
de una criatura que se encontraba en la cima misma de la cadena alimenticia, una que no sentía amenaza alguna por parte de los frágiles seres de largos tentáculos que se arrastraban por la tierra a su alrededor. Cazaba cuando quería, comía lo que quería y volaba a donde quería. No necesitaba destrozar el avión para devorarme. Al igual que para mis antepasados cazadores, recolectores, de hace miles de años, yo ni siquiera valía la energía que le tomaría abalanzarse. Pero aquella cosa voladora no es el único problema. Desde hace más de unos 30 minutos, vi que varias formas pequeñas como arañas se movían entre los arbustos alrededor del ave. Entre la oscuridad es difícil distinguirlos, por lo que la mejor suposición es que se parecen a arañas, como ya había dicho, pero bien podrían ser cualquier cosa. Aparecen y desaparecen como tentados por los tentáculos esparcidos alrededor, pero el ave es lo bastante intimidante como para que se atrevan a tan siquiera salir de su escondite. Esperarán, quizá, a que la cosa voladora esté satisfecha de su presa y se marche para salir a por las sobras. Si tengo suerte, aquellas cosas, luego de comer, se marcharán y continuaré con mi camino. De lo contrario, este será mi fin, ya que no tengo balas para todas ellas. Y a decir verdad, no sé si esta arma podría causarles algún daño. Ahora me encuentro escondido en los restos de la cabina, que está medio enterrada bajo el lodo del campo, lo suficiente como para ocultar la luz de mi pantalla y que esa cosa no la vea. Mi señal acaba de regresar apenas ahora, y ha pasado más de una hora desde que la bestia alada empezó a ensañarse con el pulpo muerto. No sé cuándo ni cómo voy a salir de aquí. No sé cuándo verá alguien esta publicación, ni si llegará a subirse siquiera. La batería de mi teléfono está casi muerta, y a estas alturas probablemente tendré que dormir entre los cadáveres hasta que llegue la luz del día. Un hombre muerto durmiendo entre amigos. Por eso, si vives en la zona del condado de Noble, en el sureste de Ohio, ten cuidado por donde conduces, vuelas o navegas. No sé si es posible toparse con este extraño lugar por tierra, pero si es así, definitivamente estas cosas van en tu dirección. Si eso pasa, reza para que no te encuentren. Como dije, si salgo de esta, haré otra publicación. Si no es así, bueno, eso será todo.